día, qué alegría, qué hermoso es estar nuevamente en nuestro especial de la mitad de la semana. Soy tu servidor, Elías A. Robles. Para mí es un gusto, es un honor y un privilegio de parte de Dios ponerme delante de las cámaras y transmitirte un mensaje que nos motive y que nos anime a seguir creyendo y confiando en nuestro poderoso Dios. Ese Dios misericordioso, ese Dios amoroso que ama a toda su creación y al mundo entero. ¿Qué te parece si antes de dar inicio a este especial, a nuestro devocional de la mitad de la semana, le damos gracias a Dios por su amor, por su misericordia, por su bondad, por seguir siendo tan bueno con nosotros? Inclina tu rostro, cierra tus ojos y hablemos con Dios con esta oración. Dios Todopoderoso, hoy venimos a darte las gracias. Venimos a agradecerte, Dios, porque tú eres bueno, porque tú eres grande y eres misericordioso, porque nos amas. Y no solamente a nosotros, sino a toda tu creación, Dios. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por lo bueno que eres. Gracias por darnos oxígeno. Gracias, Señor, por darnos la luz. Gracias por darnos el agua. Pero sobre todo te damos las gracias por amarnos tanto, por tener misericordia de cada uno de nosotros, de toda la humanidad. Bendito es tu nombre, Dios. Bendito es tu nombre. Te damos a ti la gloria, te damos a ti el honor y te pedimos, Señor, que siempre tu gracia, tu favor y tu misericordia nos sigan todos los días. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Qué hermoso y qué bonito es darle gracias a Dios por su bondad, por su misericordia, por ser tan misericordioso y amoroso con nosotros. ¿Qué te parece si hablamos de nuestra serie de este mes de septiembre? Estamos hablando sobre el verdadero significado de libertad. Ya hemos hablado también cómo permanecer en la libertad, en esa libertad que Dios da a todo ser humano. Y hoy quiero tomar la primera parte de este tema, porque este tema lo vamos a dividir en dos partes. Esta parte se la compartiré hoy yo y la próxima parte la compartiremos juntamente con un distinguido médico. Tendremos un conversatorio con el doctor Lisandro Mazariego Zamora de la ciudad de Coatepeque. Nuestro tema de hoy se llama La verdadera libertad, primera parte. Se recuerda que he estado leyendo Isaías 61:1, versículo 2, donde la Biblia nos habla y la Biblia nos indica que Dios ha enviado su espíritu al Señor soberano. Este pasaje habla sobre Jesucristo, sobre Jesús, donde Jesús recibió el Espíritu de Dios y decía: el Espíritu de Dios está sobre mí, porque Él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Y el versículo 2 dice: y me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Estamos hablando sobre nuestra serie, el significado de libertad. Cuando uno es libre, puede hacer cualquier cosa, movilizarse a cualquier lado. Sin embargo, cuando no hay libertad, estamos quizás sin movilidad, sin movilizarnos y sin poder actuar de una manera en la cual podamos tomar decisiones. En esta semana que acaba de pasar, cabalmente el día viernes, se celebró, no solamente en Guatemala, en los países latinoamericanos, Centroamérica, México y otros países más de Latinoamérica, se celebró la independencia y la libertad. Pero ¿te has preguntado tú, ¿en verdad somos libres? ¿En verdad tenemos independencia? En Guatemala se celebra el 15 de septiembre como el Día de la Independencia y la Libertad, donde Guatemala dejó de ser gobernada por España
y obtuvo su libertad, su independencia y soberanía. Pero lastimosamente, déjenme decirles que esa libertad no se nota. En Guatemala estamos viviendo un ambiente sociopolítico muy manchado por corrupción, muy marcado por algunos procesos no agradables, no solamente para el pueblo, sino también para Dios. Por eso digo que lastimosamente a nivel personal y a nivel individual, millones de personas en nuestros países siguen sin libertad y siguen siendo esclavos. Esclavos del pecado. Y para esa esclavitud espiritual, no solo se necesita una declaración de independencia, sino una verdadera libertad, que no puede ser hecha por ningún tratado que firme el hombre, sino solamente por nuestro Dios. En el versículo de Isaías 61, versículo 1 y 2, hemos leído que para comenzar a tener libertad es necesario que Dios sea proclamado en nuestras vidas y que nosotros tengamos a Jesús, porque solamente Él nos puede dar libertad y apertura de cárcel y darnos esa verdadera libertad. Pero para que ese versículo se haga realidad en nuestra vida, tenemos que comprender que en qué consiste esa verdadera libertad, que solamente nuestro Dios puede dárnosla. ¿Cómo podemos obtenerla? Cada uno de nosotros. ¿Qué les parece si reflexionamos en lo que enseña la palabra de Dios? En lo que significa verdadera libertad. Como les decía, este mundo nos ofrece una falsa libertad. Nos ofrece una libertad que se firma en documentos, pero no se cumple. Nos ofrece soberanía, nos ofrece democracia, sin embargo, no lo hay. Primeramente, nosotros tenemos que entender o reconocer que la libertad que ofrece este mundo es un engaño. Si nosotros analizamos como guatemaltecos o quizás como latinoamericanos y nos hacemos las preguntas, ¿verdaderamente somos libres? ¿O verdaderamente en mi país hay libertad o hay independencia o hay soberanía? Es una pregunta que nos debemos de realizar. Y como les decía, tenemos de reconocer que realmente el mundo nos ofrece un engaño. Nos podemos firmaron en un documento. Aquí en Guatemala fue en 1821 que se firmó la libertad y la independencia. Y Guatemala obtenía soberanía. Sin embargo, no lo es así. La Biblia dice en 2 de Pedro, capítulo 2:19, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 19, dice, prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción, porque uno es esclavo de aquello que lo controla. Analicemos un poquito y reflexionemos este pasaje de 2 de Pedro, capítulo 2, 19, conceptualmente a lo que vivimos en nuestra sociedad. Y toda la maquinaria publicitaria, vamos a hablar de la maquinaria publicitaria de Satanás, por medio de los engaños, de las cosas atractivas del mundo, hacen creer que las personas viven en libertad. Pero vivir en libertad le llaman vivir cometiendo pecados que no le agradan a Dios. Y vivir en libertad no es eso, es todo lo contrario. Vivir en libertad es vivir cerca de Dios, haciendo el bien, ayudando al prójimo, amando al prójimo, amándose a uno mismo y no haciéndose daño con algo que lo esclaviza. Dígase, pecado, drogas, alcohol, la sexualidad, otro tema con 10 centavos de más, etcétera.
Satanás promete una libertad y hace creer a las personas que vivir una vida en libertinaje, háblese del concepto sexual, de vicios, de placeres, de vivir desenfrenadamente, los hace vivir libres. Pero en realidad es volverse cada día más esclavos del pecado. Y en este tema de la verdadera libertad, estoy enfocando apenas 2 puntos. Los otros 2 puntos los vamos a tratar con el doctor Lisandro Mazariegos. Esa supuesta libertad que Satanás promete es una vida lejos de Dios. Y es por eso que hoy les hablamos de la verdadera libertad. El Salmos capítulo 10, versículo 4, dice de la siguiente manera: los malvados son demasiado orgullosos para buscar a Dios. Parece que piensan que Dios está muerto y hacen todo como se les venga la gana. Segundo, tenemos que comprender que una vida lejos de Dios es una vida de esclavitud espiritual. La falsa libertad del pecado se convierte en cadenas que esclavizan nuestra vida. ¿Saben por qué se vuelven cadenas que esclavizan nuestra vida? Porque no nos damos cuenta. El alcohólico o el alcoholismo o la drogadicción, uno comienza probando con uno y ese uno termina con uno. Yo me recuerdo cuando a la edad de 7 años, a una temprana edad, a mí me dieron a probar una bebida alcohólica y después ya era un alcohólico desenfrenado y me estaba esclavizando. Y digo, un hombre y una mujer a veces podemos ser atrapados o esclavizados de una falsa libertad, de un libertinaje. Esa esclavitud espiritual nos lleva al pecado, pero Dios quiere darnos una verdadera libertad. El hombre piensa y queda preso en sus propios pensamientos y pecados. Y son cuerdas que lo atrapan y no lo sueltan. Eso dice Proverbios capítulo 5, versículo 22. Un hombre malvado queda preso por sus propios pecados. Sus cuerdas que lo atrapan, son cuerdas que lo atrapan y no lo sueltan. Así pasa con la falsa libertad o libertinaje. El enemigo nos atrapa con una y termina con uno. El alcoholismo, la drogadicción y la sexualidad puede causarnos ese problema. Esclavos a veces podemos ser, quizás no de estos tipos de pecados, quizás no del alcoholismo, de la drogadicción o el vicio a las mujeres o las mujeres hacia los hombres, una sexualidad desenfrenada. A veces tal vez podemos ser esclavos a la amargura y a la maldad, porque en nuestros corazones a veces se guarda de amargura, rencor y resentimiento contra nuestro prójimo. Y eso nos hace esclavos. Hechos capítulo 8 y 23 nos narra una historia de un hombre que tenía ese resentimiento, estaba en esa esclavitud. Dice Hechos, capítulo 8, versículo 23, porque puedo ver que estás lleno de una profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo. Eso era lo que podía ver Pablo, en este hombre que estaba de esa manera. A veces somos esclavos también a la ley del pecado. Y nos atan esas ataduras. Y ese poder o eso que nos
hace esclavos, no nos deja ser libres. Dice Romanos capítulo 7, versículo 23, pero hay otro poder dentro de mí, eso hablaba Pablo, que está en guerra contra mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Nosotros fuimos concebidos en pecado. ¿Saben que cuando Adán y Eva pecaron, el pecado entró para toda la humanidad? Pero asimismo, cuando Cristo vino, nos vino a dar libertad del pecado, de la esclavitud que nos ata. Y no digo solamente de esa falsa libertad que el mundo nos da, sino de la espiritual. A veces somos esclavos a la voluntad del diablo, del enemigo, el ser humano. Y nos hacemos así esclavos que hacemos lo que no le agrada a Dios, porque en nuestra mente nos esclaviza. ¿Qué es lo que te está esclavizando hoy? Segunda Timoteo capítulo 2 versículo 26. Entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo, pues él los ha tenido cautivos para que hagan lo que quieren. A veces nosotros hacemos no lo que nosotros deseamos o lo que Dios anhela, sino lo que el enemigo, el ser humano, nos lleva a hacer y nos lleva a ser esclavos. Espero que estés tomando estos consejos y que puedas encontrar esa verdadera libertad que Dios te está ofreciendo. ¿Por medio de quién? Por medio de su Hijo Jesucristo, que nos ha dejado escrito a través de la Biblia, la palabra de Dios, para que nosotros encontremos la verdadera libertad. Yo te invito a que no te pierdas el cierre de nuestra serie. Como te decía anteriormente, tendremos como invitado especial al doctor Lisandro Osbelí Mazariego Zamora, de la ciudad de Coatepeque, Quetzaltenango, que nos compartirá y seguirá hablando de la verdadera libertad. Dios te bendiga, Dios te guarde, pero no me quiero ir de este lugar, despedirme sin hacer una oración y pedirle ayuda a Dios. ¿Qué te parece si le pedimos ayuda a Dios para que Él nos ayude a tener libertad? Dios Todopoderoso, pedimos tu ayuda. Pedimos que tú nos guíes a la verdadera libertad, que nos liberte de todo aquello que nos esclaviza y que nos dé la libertad espiritual. Por favor, Señor Jesús, ayúdanos, porque anhelamos ser libres y verdaderamente libres. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde y que tengas un miércoles bendecido. Que la gracia y el favor de Dios estén sobre ti. Hasta luego. Bendiciones.